Bueno, la epilepsia en realidad es la condición por la que una persona, un paciente, tiene alta tendencia a generar crisis epilépticas. Es decir, la crisis epiléptica es la situación que define la epilepsia. No todo paciente que tiene una crisis epiléptica es epiléptico. O sea, aquellos que tienen tendencia a tener crisis es lo que define la epilepsia. Son los que necesitan medicación porque tienen esa tendencia a tener crisis. Para ser un poquito más claro, lo grafico con un ejemplo. Una persona que se golpea la cabeza y tiene una crisis por el golpe. Se cae, se golpea la cabeza y hace una convulsión, una crisis epiléptica. Ese paciente puede no ser epiléptico. O sea, tuvo la crisis porque se golpeó la cabeza. Un chiquito, un nene o un bebito que levanta temperatura y hace una convulsión por la temperatura, no tiene por qué ser epiléptico. Son crisis febriles, o en este caso secundarias por un golpe, que no definen la epilepsia. La epilepsia sería si ese paciente hace una convulsión sin nada que lo desencadene. Entonces, justamente la epilepsia es la tendencia a tener crisis y no una crisis en sí. Ahora, la causa de la epilepsia es muy variada. Hay personas que nacen con un síndrome congénito hereditario, que eso les genera epilepsia, que muchas veces puede traer otras sintomatologías agregadas como retraso mental o otro tipo de cuestiones. Y hay pacientes epilépticos que son secundarios por una lesión cerebral, por una ACV, por un hematoma, por un golpe, lo que llamamos traumatismo encefalocraniano, TEC, que también puede causar secundariamente una epilepsia. La verdad que es un espectro muy variado. Hay que sacar un poquito la palabra de ese tabú que tiene encima, que el paciente epiléptico es un paciente discapacitado o que es un paciente con retraso. No, totalmente lo contrario. Hay pacientes que tienen una crisis por año o mucho menos, o con la medicación ya no tienen crisis, siguen siendo epilépticos porque necesitan la medicación para no tener crisis y tienen un desarrollo de vida completamente normal. O sea, es muy variado y las causas no son una, sino que es la irritación de la corteza que genera tendencia a generar crisis. Las crisis no generan daño ni neuronal ni ningún otro daño más que la caída que puede provocar la pérdida del tono postural y el golpe contra el piso. Después puede haber caídas mucho más graves, como puede pasar si estás conduciendo un vehículo o si estás a la altura y tenés una crisis, puede llegar a tener más daño, pero no daño en sí por la crisis. Solo aquellas crisis epilépticas que duran en el tiempo más de 30 minutos, ahí se dice que empiezan a tener daño neuronal. Entonces estamos hablando de una crisis excepcional, muy pocas crisis duran tanto tiempo, generalmente duran menos de 5 minutos, algunas segundos, y la realidad es que suelen ser benignas para el cerebro. La repetición de crisis no genera daño neuronal. Eso es un concepto ya más que conocido y establecido. En realidad acá vale aclarar que existen muchos tipos de crisis. Hay crisis tan simples como mover un brazo y el paciente no pierde la conciencia, puede seguir hablando y mueve el brazo y eso es una crisis. Otros pacientes que pueden tener un déjà vu y eso es ser su crisis. Quizás la que estamos más habituados a ver todo, la más frecuente, que es la convulsión propiamente dicho, que es la tónico-clónica, en donde el paciente, estando de pie, sentado en cualquier posición, pierde la postura, se pone rígido, cae al piso, empieza con las sacudidas, que son las mioclonías, y luego cede con un estado de somnolencia. En ese momento el paciente puede tener hiperproducción de saliva, una cialorrea, y esa supuesta espuma por la boca, que no es espuma, sino que es saliva. En ese momento tiene cuando tiene la postura tónica, cierra la mandíbula con la fuerza que tienen los maceteros, que es importante, la presión que generan, y ahí aparece el mito de la lengua se le va para atrás, se ahoga con la lengua. Eso no va a pasar nunca, la lengua nunca le va a generar asfixia. Es probable que el paciente se ponga un poco cianótico durante el episodio convulsivo, significa que se pongan las mucosas azules o que se pongan mismo la piel, se puede poner un poquito más azulada, pero forma parte de la crisis. Lo que habría que hacer ante una crisis es, primero, activar el sistema de emergencias, porque no sabemos si ese paciente, cuál es la condición inicial que le generó la epilepsia, salvo que sea alguien conocido y sepamos que es epiléptico y hace crisis de determinada frecuencia. Entonces ahí podríamos esperar un poquito, ver cómo evoluciona, pero lo ideal, si no tenemos conocimiento de eso, es activar directamente el sistema de emergencias. Y en la asistencia primaria que tenemos que hacerle,
es, bueno, si tienen algún conocimiento, han hecho algún curso de emergencia y todo, controlar que tenga pulso, que esté respirando, y durante la crisis lo único que hay que hacer es ponerlo un poco de costado, evitar que cuando lleguen el periodo de movimientos clónicos, en donde sacude el cuerpo y el torso, se golpee la cabeza contra el piso, quizás poniéndole un buzo, una remera detrás de la nuca para que si hacen algún movimiento no tengan una herida en el cuero cabelludo. No tocar bajo ningún concepto la boca ni la lengua no se va a atragantar, salvo que esté con la lengua muy afuera. Cuando venga la postura tónica puede llegar a morderse, no asustarse si ven sangre en la saliva, en esa producción, porque es la misma cortadura de la lengua. Si ustedes están muy seguros, pueden llegar a intentar de ubicarle la lengua por dentro, pero yo les diría que lo mejor es nada, o a lo sumo lo que se puede hacer es colocarle un trapo, la misma remera o un buzo entre los dientes para que cuando muerda le quede una luz entre los dientes y no se llegue a morder directamente la lengua más que apretarla. Ponerlo de costado para que esa saliva excesiva caiga y no vuelva a entrar a la vía aérea, y esperar a que la crisis ceda y correr al resto, que no se golpee contra nada que haya alrededor, si hay algo de calor o lo que sea, protegerlo, porque él en ese momento los movimientos lo hace completamente involuntarios y sin medir consecuencias. Así que sería eso, y bueno, esperar la emergencia, si es posible, controlar cuánto tiempo dura la crisis, o sea, o por lo menos saber en qué momento inició, para después saber cuánto tiempo duró. Y si el paciente se empieza a recuperar, bueno, si uno le podría empezar a interaccionar y ver si puede hablar bien. No sería raro que un paciente que se esté empezando a levantar se levante confundido o con trastornos de lenguaje o a veces con dificultad para mover un brazo, pero bueno, ahí ya hay que darle lugar al servicio de emergencia para que haga los estudios si son necesarios, o si es un paciente epiléptico, chequear que haya tomado la medicación o esté dentro de sus crisis habituales.